Chavos, buenos días. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Buenos días, doctor. Solamente lo escuchamos. Ahorita vamos a ver. ¿Ya se ve? Está cargando, me parece. Se ve negro. Caray. No, algo está mal. Chavos, ¿todavía no carga? No, doctor, todavía no. Se ve negro. O sea, se ve como si estuviera para proyectar, pero se ve negro. Vamos a volver a salir. Ahí ya se ve, doctor. Perfecto. ¿No se apagó? ¿Se la siguen viendo? Sí, doctor, lo seguimos viendo. Qué bueno. Bueno, ok, ya nos estábamos platicando la situación del problema de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Igual que cualquier síndrome parkinsónico, es un síndrome extrapiramidal. Entonces, acuérdense, el síndrome extrapiramidal básicamente se basa en tres datos clínicos. La bradiquinesia, que es la disminución de la movilidad, o sea, movimientos lentos, movimientos despacio, lentos, es la bradiquinesia, que puede ser aquinesia si el paciente se queda totalmente rígido. Básicamente, la rigidez, caracterizada por el fenómeno de rueda dentada, que ya vimos, y el temblor, que es un temblor distal, fino, de reposo, unilateral, y que después se hace bilateral, etcétera. Bueno, esa es la característica del síndrome extrapiramidal. Ahora bien, en la enfermedad de Parkinson va a evolucionar y va a haber unas manifestaciones tardías. Las manifestaciones tardías, también llamadas algunas de ellas iatrogénicas, porque son secundarias a efectos tóxicos de medicamentos, principalmente el efecto tóxico de la levodopa, que por un lado es el mejor medicamento, pero que después de un tiempo se va a convertir en un efecto tóxico. Entonces hablaremos y vamos a explicar en la clase de hoy el fenómeno on-off, la disquinesia por levodopa, la presencia de alucinaciones y psicosis inducidas por drogas, funciones cognitivas lentas, humor lábil, afecto débil, y al final los pacientes terminarán con demencia, como ya lo hemos estado externando. Hace muchos años había una escala, estamos hablando de hace 40 años, una escala que es la que utilizaba para evaluar la evolución del Parkinson, que era la escala de Webster. Sin embargo, ya más recientemente, se utiliza esta clasificación. Hay una nueva que vamos a ver ahorita, pero esta clasificación de Hoehn y Yahr. La clasificación de Hoehn y Yahr se basa en 5 etapas o estadios, de acuerdo al avance de la enfermedad. Por ejemplo, en etapa 1, la enfermedad es exclusivamente unilateral.
sin afección funcional o con mínima afección. Es el paciente que empezó ya con un poquito de rigidez en el brazo derecho, por ejemplo, aunque tiene además un poquito de temblor distal fino de la mano, pero que no lo incapacita absolutamente para nada. Puede hacer todas sus funciones. La etapa 2, joven y ya, el paciente ya empieza a tener del otro lado también problemas, o sea, ya es bilateral, es decir, atraviesa la línea media, aunque no tiene ninguna alteración del equilibrio y tampoco incapacidad. La etapa 3 ya es bilateral, discapacidad leve moderada, ya con algunas alteraciones de reflejos posturales. La etapa 4 ya es una enfermedad gravemente discapacitante, aunque el paciente aún puede caminar o de permanecer de pie también sin ayuda. Y la etapa 5, prácticamente el paciente en silla de ruedas o en cama, totalmente rígido, y prácticamente dependiente totalmente de las personas. Bueno, esta es una escala que ha servido durante muchos años y ahora más recientemente aparece otra, que es o que se llaman estadios de Brack. Los estadios de Brack son mucho más completos, pero comparemos con las etapas de Bowen y Yar y van a ver por qué es importante. No me interesa mucho que se aprendan todo perfectamente, por lo menos analizar por qué el diagnóstico tardío de la enfermedad. Sobre esta escala grandotota que vemos en esta tabla, vamos a remarcar la de los estadios de Hoehn-Yahr. Ahí está, que es la que vimos hace un momento. Fíjense, ahí está los 5 etapas, ¿no? Temblor y rigidez, como dato 1, por afección de sustancia negra, núcleo pedúnculo pontino, sustancia central de la amígdala. 2, trastornos. 2, trastorno compulsivo, deterioro cognitivo. Bueno, ahí están las evoluciones. Ahora, en el fondo, el cuadro grande son las etapas de Brack. Fíjense que en la etapa 1 de Brack, vamos a ver si podemos señalar, la etapa 1 de Brack, la afección es el bulbo olfactorio y la manifestación clínica de la hiposmia. Si me sigo para abajo, la etapa 2, la etapa 1, hiposmia, disautonomía, estreñimiento, trastornos del sueño y depresión. Todo esto ya es la enfermedad de Parkinson. Pero pues nadie sabe por qué, porque no hay temblor ni rigidez. Entonces, hasta la etapa 3 de Brack, que equivale a la etapa 1 de Hoehn-Yahr, es cuando hay temblor y rigidez. Por eso, al igual que en la demencia, cuando hacemos el diagnóstico de Parkinson, el paciente ya trae una historia muy larga de un proceso fisiopatológico de pérdida de neuronas dopaminérgicas, lo que habíamos estado platicando. Entonces, es básicamente esa parte. Para entender el tratamiento, recuerden que esto es un equilibrio entre los neurotransmisores excitadores, léase acetilcolina, contra los inhibidores, en donde entra la dopamina ayudadita un poquito por el GABA. Bien, entonces, vamos a tener que el neurotransmisor que va a hacer falta es la dopamina. Si yo le doy dopamina a un paciente, la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica, entonces no llegará al sistema nervioso. Pero la levodopa sí. La dopa sí pasa a la barrera hematoencefálica y se convertirá en dopamina. Entonces, lo que tengo que trabajar precisamente va a ser de qué forma puedo subir la dopamina lo mejor posible antes para que no siga causando problemas así. Sabemos que la dopamina se produce principalmente en la sustancia negra del mesencéfalo y de ahí sube a trabajar a los ganglios basales, pero puede ser que no esté llegando, como en el caso del Parkinson,
no hay buen trabajo de los ganglios basales porque no hay suficiente dopamina que llegue. Ahora, entonces lo que necesito es, en la membrana postsináptica están los receptores postsinápticos, que son los receptores de la dopamina. La dopamina aquí está, es esta bolita que sale aquí. La dopamina llega y actúa para inhibir y estar con ese equilibrio adecuado en relación al movimiento. Bien, entonces vamos a tener 4 grupos de medicamentos que pueden utilizarse para la enfermedad de Parkinson. Fíjense, vamos a poner atención en esta parte. Necesito subir la dopamina. Bueno, pero el primer punto es, si yo tengo poca dopamina, entonces voy a utilizar, número 1, agonistas de la dopamina. ¿Qué son los agonistas de la dopamina? Son medicamentos que no son dopamina, pero que van a engañar, valga la expresión, engañan a los receptores postsinápticos como si fueran dopamina. Entonces, por ejemplo, viene el pramipexol. Ahorita los vamos a ver todos. Piensa que es dopamina y funciona de esa forma. Todos los agonistas de la dopamina van a funcionar adecuadamente, sobre todo por un tiempo, pero ahí van a estar funcionando. Ese es el primer punto. El número 2 son los dopaminérgicos. Ahora sí, los que van a subir directamente la dopamina. Y esta es la levodopa. La levodopa se convierte en dopamina y la dopamina pues ya va a funcionar a sus receptores postsinápticos. ¿Es lo mejor que hay? Sí, pero tenemos un problema. Tiene una vida media muy corta y va a causar, por esa vida media corta, que rápidamente los receptores postsinápticos se acaben y de repente ya no voy a tener más receptores postsinápticos. Es decir, el problema de la levodopa es que solamente dura alrededor de 5 años. Después ya no va a funcionar. E incluso me va a dar como consecuencia efectos tóxicos, efectos secundarios que los vamos a entender ahorita. Bien. El tercer grupo, aquí este es el cuarto, pero bueno, el tercer grupo son aquellos que suben a la, si tengo vamos a poner la vez acá, aquellos que tienen, aquellos que tienen, vemos, hay un desequilibrio, porque tengo una gráfica que pusimos hace tiempo, me voy a regresar porque yo creo que vale la pena recordar una miren, esta es la balanza. Entonces hay un desequilibrio. ¿Cuál es el neurotransmisor que me falta? La dopamina. Entonces utilizamos dopaminérgicos o utilizamos agonistas de la dopamina. Pero también puedo utilizar anticolinérgicos bajando la acetilcolina. Entonces, ese sería un grupo de medicamentos, los anticolinérgicos, para tratar en una forma diferente de buscar ese equilibrio. Y por último, los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que estamos viendo ahí en el número 3, y de la monoaminoxidasa. Entonces, esos inhibidores voy a explicar ahora en qué consisten y cuál es su función para que pueda haber más dopamina, que ese es nuestro problema, subir la dopamina. Fíjense, ahí están los agonistas de la dopamina, aquellos que no son dopamina, pero que funcionan engañando a los receptores dopaminérgicos. Pantoprazol, propidinol, pergolida, bromocriptina, y apomorfina. Estos van a trabajar a nivel de receptores postsinápticos como si fuera dopamina y tienen un cierto porcentaje de mejoría por un tiempo también largo. La asociación de con la levodopa, pues es una asociación válida. Ahí está el grupo de los anticolinérgicos que les decía. Esos bajan la acetilcolina. Los anticolinérgicos,
y los antagonistas de los receptores N-metil de aspartato, estos, que es la amantadina, los vamos a utilizar para, sobre todo, los efectos secundarios de la levodopa. ¿Cuál es el principal efecto secundario de la levodopa? Se llama disquinesia. Este es un paciente cuya imagen tomográfica la vemos ahí abajo. Hiperdensidad de los ganglios basales, ahí se ve blanco. Los ganglios basales están con un proceso ya degenerativo, inflamatorio, pero esto sucede por el exceso de levodopa. Entonces, fíjense, hay rigidez en el síndrome extrapiramidal, temblor y bradiquinesia, menos movimientos lentos. En cambio, la disquinesia es una alteración del movimiento. No pierdan de vista este paciente que tiene ya una disquinesia tardía. En este paciente es en donde funcionan los anticolinérgicos y los antagonistas NMDA. Estire sus manos al frente, así derechitas. Ok. Bueno. Es la disquinesia tardía, efecto secundario de la levodopa. Disquinesia. ¿Cuál es esa palabra? La vamos a ver bien. Entonces, este grupo, los anticolinérgicos y los antagonistas de los receptores NMDA, que es la amantadina, funcionan para revertir este efecto de la levodopa. Bien, y la levodopa ha sido por más de 30 años el estándar de oro en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Se asocia a problemas de corto y largo plazo. A corto plazo, bueno, pobre biodisponibilidad, vida media muy corta, tiene problemas gástricos, gastroparesia, retraso en la absorción intestinal, etc. Mientras que a largo plazo la levodopa nos va a causar en el 50% de los pacientes un fenómeno llamado Wayne-Off, después de entre 3 y 5 años. ¿Qué quiere decir Wayne-Off? Ahorita lo vamos a ver completo, pero es que se acaba el efecto, ¿ok? Ya no sirve después de todos los 5 años. Y da efectos secundarios, como la disquinesia que acabamos de ver. 80% de los pacientes experimentan fluctuaciones motoras después de 10 años. Y hay cambios en la respuesta también en el desarrollo de las complicaciones, como lo vamos a revisar. La levodopa es utilizada desde finales de los años 60 y tiene un inicio de acción rápido, funciona muy rápido, pero debe de ser metabolizado a dopamina para que funcione. La levodopa como tal no funciona. Se metaboliza dopamina ya dentro del organismo, específicamente dentro del sistema nervioso. Requiere carbidopa o benseracida, que son dos medicamentos que ayudan precisamente a disminuir los efectos colaterales. Bueno, la vida media muy corta de la levodopa induce estimulación pulsátil de los receptores dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir? Como que los va quemando, los cansa y ya después no van a servir los receptores dopaminérgicos posinápticos. Por eso lo ideal es empezar la levodopa lo más tarde posible. Claro, no también que se pase el tiempo, pero no tan tempranamente. La película espero que la hayan visto y si no, véanla, porque ahí tenemos toda la enfermedad descrita perfectamente. Bueno, entonces, incluso en la película se ven las complicaciones del medicamento y las complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, las complicaciones con el tratamiento, las fluctuaciones motoras, que son el fenómeno on-off, problemas psiquiátricos, los medicamentos para el Parkinson, además de que ocasionan trastornos de control de impulsos, presentan alucinaciones e incluso hasta psicosis. Luego tenemos relacionados con la enfermedad. La enfermedad va a llegar a una demencia, pasando por depresión, por inestabilidad y caídas. Frecuentemente los pacientes se caen, se golpean, disartria y disfagia. Vamos a explicar lo que son los fenómenos Wayne-Off y on-off. Algunos síntomas motores o no motores de la enfermedad de Parkinson
no tienen buena respuesta a la levodopa. La levodopa tiene efectos colaterales. Es el mejor medicamento, pero en un periodo de 4 a 5 años va a dejar de funcionar, trayéndome como problemas fluctuaciones motoras y la disquinesia dosis pico. Vean, bueno, variaciones relativamente predecibles en la función motora asociados con la hora de ingesta de la levodopa. Después de varios años, 4 o 5, de cierta estabilidad a lo largo del día, muchos pacientes experimentan beneficios solo por pocas horas después de la toma de la levodopa hasta que se pierde el beneficio. Es decir, el paciente toma el medicamento y en un principio, en los primeros años, funciona muy bien, le dura muchas horas el efecto benéfico, que es quitarle la rigidez y disminuir el temblor. Sin embargo, después de un tiempo ya no se tiene ese análisis. Vean, en la etapa temprana del Parkinson, pues tomo la pastilla y siempre estoy bien. Tomo mi pastilla, tomo mi pastilla, tomo mi pastilla. Pero el Warinov, ¿qué es el Warinov? Ahí está. El Warinov es el tiempo de funcionamiento del medicamento. El tiempo que deja de funcionar, que va a durar o se va a presentar en casi 5 años. Miren, acá la vida media del medicamento es esto: me tomo la pastilla, es lo que dura y luego se acaba el efecto. Y este es mi Warinov, cuando ya la pastilla deja de funcionar. Y así, tomo la pastilla, vuelve a funcionar y luego deja de funcionar. Entonces, ahí tengo. ¿Qué pasa de la etapa moderada a la etapa avanzada? La vida media de la levodopa bajó. Pero entonces, ¿qué aumentó? Aumentó el tiempo de que ya no funciona. Doctor, antes me llevaba hasta las 2 de la tarde, ahora a las 10, ya a 11 de la mañana, ya se me acabó el efecto. Pues sí, dura menos. Y duró más tiempo con Warinov. El Warinov es el tiempo que el medicamento deja de funcionar. Y aparece en la etapa avanzada esa ruedita naranja que me está enseñando la dosis pico. Así, pico. Cuando la levodopa alcanza el máxima concentración en la sangre, entra esta franja que se llama disquinesia. La disquinesia es lo que vimos en el señor, que se mueve como si fuera una corea de Huntington o una corea de Sydenham o mal de Zambito, como dirían los clásicos. Entonces, esa es lo que sucede con la levodopa. Primero funciona perfecto todo el tiempo, después funciona un rato largo, pero ya deja de funcionar un rato corto. Después funciona un rato corto y deja de funcionar un rato largo hasta que aparece la dosis pico. Y hablar de fenómeno on-off, pues está relacionado con eso. On es cuando el paciente está provisto del beneficio del medicamento. Pues no tiene síntomas, anda feliz, se mueve todo. Y después ya pasa el on y llega el off. Off es cuando el paciente ha perdido el beneficio sintomático y esto pues, puede durar muchas horas. Este ya off rígido. Otra vez. Y hablando del on-off, las etapas evolutivas, etapa temprana, moderada y etapa avanzada del parque. Tomo la medicina y me funciona perfecto, estoy feliz todo el día, estoy trabajando y ya. Aquí ya cae otra vez. ¿Qué pasa en la etapa moderada? Tomo la medicina, ahora tardo más tiempo, pero ya me pongo bien. Ya trabajar, estoy contento, pero ya, después de unas 4 horas estoy muy acelerado, ya estoy muy inquieto, me muevo para todas tardes, tengo piernas inquietas, y ya mejor me compongo tantito y luego ya me deja de funcionar. Ese sería el Warinov. El Warinov aquí, Warinov aquí. Y el Warinov aquí, ya tomo la pastilla, tarda mucho tiempo, va por aquí, tomo otra, pero no luego ya viene la terrible dosis pico y después otro ratito bien, hasta que otro ratito mal. Es la etapa evolutiva de la levodopa. Y los efectos secundarios de la levodopa es la disquinesia tardía. Esta paciente tiene disquinesia tardía. Vamos a ver. Tiene 52 años, Parkinson desde hace 23. Al momento de la consulta, hace un mes, toma levodopa, carbidopa, un cuarto de tableta cada hora y frecuentemente toma más. Llega a tomar hasta 8 tabletas diarias de levodopa.
duerme de 3 a 5 horas y tiene 10 años con disquinesia. Ya había tomado la parte, pero no sé. Está platicando, está contestando mi laboratorio, pero no deja de Es moverse. que no le he dado tiempo porque toma el medicamento. Es lo que le digo, que ya su cuerpo ya está intoxicado ya de tanta medicina, doctor. Y es lo que le digo. Y es que me dice, oficialmente está tomando media pastilla de la levodopa, carbidopa, media pastilla cada hora. Un cuarto cada hora, oficialmente. Pero ya me dijo que de repente no le da tiempo y ya se toma más de un cuarto. Y es más, yo la otra vez le dije, estás mal, porque acostúmbrate o soy ya tu... Pero es que si me llevan, por ejemplo, hasta mi salud, digo que... Entonces, si bajamos la dosis de la levodopa y le damos algún medicamento que haga que la levodopa dure un poco de más tiempo, mejora la situación. Aquí así. Ahora la otra mano. Siéntese más derechita, no se le cargue. Eso. Bien. El problema de la disquinesia tardía es la dosis alta de levodopa, se llama dosis No, ya está mucho cuando mejor. llega alcanza su máximo. El efecto. A ver, entonces, vean la historia ahí de la levodopa, pero básicamente es esto. A partir de los 90 llegan los inhibidores, como el inhibidor de la catecholmetiltransferasa o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Vamos a entender eso, ahorita los explico bien. Miren, ahí están. Inhibidores, estos son los que ya venían de la levodopa para que no tenga efectos secundarios. Carbidopa, benseracina. Pero estos son inhibidores de la catecholmetiltransferasa, inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos dos grupos de medicamentos van a hacer que yo utilice menos dosis de dopamina, más bien menos dosis de levodopa, pero voy a tener más levodopa y más dopamina con ellos. Vamos a explicarlo por qué. Vean, el paciente, ¿cuál es el porque lo que le falta? Lo que le falta es dopamina. No le puedo dar dopamina porque no pasa la barrera hematocefálica, pero sí le puedo dar levodopa. La levodopa se convertirá en dopamina. Perfecto. Entonces es lo que estamos haciendo. Sin embargo, en la vía metabólica de todas estas catecolaminas y demás, vean, la levodopa, claro que se convierte en dopamina, pero también tiene una salida que es convertirse en 3-o-metildopa por la acción de la catecol-o-metiltransferasa. Pero la catecol-o-metiltransferasa también tiene una acción pasando a la dopamina, degradándola a 3-metoxitiramina. Por otro lado, la monoaminoxidasa ayuda a que la dopamina o parte de la dopamina se vaya a este otro compuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo quito la catecol-o-metiltransferasa? Bueno, no habrá esta vía y no habrá esta vía. Por lo tanto, tendré más levodopa que se convertirá en más dopamina, que además habrá más dopamina si yo quito esta otra vía. De manera que la utilización de los inhibidores de catecol-o-metiltransferasa o de la monoaminoxidasa ayudarán a tener más levodopa y más dopamina sin tener tantos efectos secundarios. Ahí está. Entonces lo que hacemos es subimos la levodopa más tiempo o asociándolo a los inhibidores de catecol-o-metiltransferasa principalmente. Ahí están. Entonces lo que tengo con Parkinson, y ahí estoy ahorita viendo mayor intensidad del funcionamiento en el PET de los ganglios basales. Bien.
Más estrategias, siempre desde que se forman todas estas asociaciones para estudiar las enfermedades, siempre se trata de buscar alternativas, modificando la levodopa, reduciendo los intervalos de interdosis, incrementar los dopaminérgicos, pero ahí abajo aparece ya inhibidores de la catecholmetil transferasa. De manera que, por ejemplo, en los diferentes estudios, cuando nosotros asociamos, por ejemplo, agonistas de la dopamina, o incluso a veces pues ya dar dopamina, pero asociada a los inhibidores que acabamos de ver, el pronóstico es mucho mejor. Y ahí aparece cirugía, que es lo que vamos a explicar ya en un ratito más. Miren, una parte fundamental, si no hacemos esto, te va a ir muy mal a nuestros pacientes. La actitud es fundamental. La buena actitud es importantísima para que le vaya bien al paciente. Pero a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, una protección no farmacológica. La terapia no farmacológica consiste en educar al paciente de las características de la enfermedad para que sea tolerante, se alimente, ejercicio, etc. Esa parte del ejercicio, además de la psicoterapia, la parte ocupacional y que quiere decir que valorarlo en trabajo. El ejercicio físico es muy importante, ese ejercicio físico para poder disminuir la rigidez y disminuir la vida sedentaria de los pacientes. Desde el punto de vista de medicamentos, siempre vamos a empezar con agonistas de la dopamina, seguidos de los dopaminérgicos, pero pensando en cuenta también en la evolución y en qué momento nos van a favorecer el agregar los inhibidores de la catecolmetil transferasa o de la monaminoxidasa, cuando obviamente empiece yo a subir la dosis de la levodopa. Al inicio la dosis de la levodopa muy bajita, no había tanto problema de que pasara alguna otra situación. Bien, entonces, en resumen aquí de la levodopa necesita forzosamente ir con alguna combinación de algunos otros medicamentos que ayudan primero a disminuir los efectos secundarios iniciales periféricos. Segundo, a que yo dé menos dosis de levodopa. Los otros medicamentos inhibidores de la catecolmetil transferasa o la monaminoxidasa harán que dé menos dosis y por lo tanto habrá menos posibilidad de que se presente la disquinesia tardía, que es la principal complicación del exceso de levodopa, que ya vimos que dos pacientes ya vimos que tienen, como es la disquinesia tardía. Más recientemente, la rigidez, sobre todo en la enfermedad de Parkinson, se ha estado trabajando con algo que se llama estimulación transcraneal electromagnética, que no es eso más que una estimulación con un campo electromagnético que hace mucho ruido y que de alguna forma estimula a los ganglios basales para disminuir la rigidez. Esa es la estimulación transcraneal electromagnética. Ahora, falta la otra más fuerte, que sería ya la estimulación cerebral profunda, o sea, la cirugía de Parkinson, en donde se van a estimular los núcleos subtalámicos, etcétera, y eso lo van a hacer mediante la colocación de marcapasos. Se ponen dos, porque son dos ganglios basales, izquierdos y derechos, entonces se ponen dos marcapasos ahí localizados, todo eso por cirugía funcional. Y qué pasa que eso, vean cómo estaba normal en el PET, en el Parkinson bajó mucho y ahora con la cirugía está otra vez ya mejor. El problema de la estimulación transcraneal, estimulación cerebral profunda, es pues que sale más o menos como 1.200.000 pesos el chistecito de una cirugía para Parkinson. Secretaría de Salud, igual que nosotros recomendamos ampliamente la fisioterapia como una parte casi indispensable en la enfermedad de Parkinson, porque va a limitar en una forma muy importante los procesos de caídas y los procesos, además de exagerados por la rigidez
que le impide al paciente hacer su vida normal. La actitud es muy importante. Bueno, terminamos con esto del deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la severidad y todo, los pacientes con Parkinson se morían hace 40, 50 años, se morían jóvenes, o no tan grandes, pero ahora pues ya se mueren con mucho más tiempo y nos permite ver que los antiguos clínicos tenían razón. Parkinson, cuando describe la enfermedad de 1818, menciona que había problemas intelectuales que empezaba a notar en los pacientes con Parkinson. Charcot, en 1861, habla mucho de los cambios de personalidad, mentales, irritabilidad, alteraciones de la memoria, melancolía, que equivale a la tristeza, y demencia, en sus artículos y publicaciones sobre la enfermedad. Legui, el de los cuerpos del 1923, menciona que el 77% de los pacientes de Parkinson tendrán un trastorno mental pronunciado. Y ya más recientemente, Jones describe o acepta que la demencia es la complicación frecuente la complicación tardía más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Es decir, los pacientes con enfermedad de Parkinson están cayendo en demencia, y lo que vemos, para recordar lo que vimos hace unos días, en la clasificación del DSM-5 aparece el trastorno neurocognitivo mayor o leve relacionado a la enfermedad de Parkinson. Bien, con esto terminamos el tema, no sin antes recordar, ojalá puedan ver la película, porque ya habla de todo lo que es la enfermedad. No es solamente Parkinson, no es solamente temblor y ya. La triada conjuntamente con el síndrome extrapiramidal, además de temblor, rigidez, rueda dentada, y vienen más problemas, trastornos disautonómicos y otros aspectos secundarios de los medicamentos, la disquinesia tardía. Ay, Sofía, nosotros que somos papás de jóvenes, señoras, señores que me están escuchando, no nos cansemos de ser papás y lo que nos implica como ser papás, ¿Alguna pregunta, como ser chavo? mamás, porque a veces nuestros hijos nos pueden decir, es que me sobreproteges, es que Sí, ya doctor, déjame en paz, es que no me digas. inquietudes. La primera es, no sé si pudiera compartir la película, porque yo la busqué y no la encontré completa. Y la otra, no me quedó muy claro el tratamiento de estimulación cerebral profunda. No sé si pudiera volver a explicarlo, por favor. El transcraneal es desde afuera. La estimulación transcraneal electromagnética es un campo magnético que manda ondas electromagnéticas como choques, y nada más es una vibración la que entra y estimula los ganglios basales. Y la estimulación cerebral profunda es una cirugía funcional, en donde metes unos marcapasos, una especie de electrodos allá adentro, los ganglios basales, conectados a un aparatito que va abajo de la piel. Un marcapaso, haz de cuenta que es el marcapaso del corazón, pero va a estar a nivel cerebral. Y tienen que ser dos, porque son los ganglios basales derechos e izquierdos. Y los estimulas igual con el marcapaso, cambiándole su pilita y todo cada determinado tiempo. Y también el pronóstico es mejor. La enfermedad nunca se quitará, pero son pacientes que van a tomar menos medicamentos y van a durar más tiempo con en mejores condiciones de vida. ¿Y ese cuánto tiempo tendría que tenerlo el paciente? No, ya los marcapasos, esos ya se le quedan para siempre. Ah, ok. Sí, ya se queda para siempre, como el marcapasos del corazón. Ya no se lo puedes quitar al paciente, ya lo está para toda la vida. ¿Algo más, chavos? Voy a ver cómo hago para hacerles llegar la película completa, a ver si la pasamos para que la vean. Y ya Sí, les voy a hablar de una vez para que preparen ustedes un tema. Necesito que estudien, que hagan un trabajito, preparen el tema de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y nosotros mañana vamos a ver esclerosis múltiple. Pero empiecen a preparar ELA como para el jueves o viernes. ¿Sale?
Sí, Muy bien, nos vemos mañana, chavos. hasta mañana, doctor, gracias. Adiós.